Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Me despidieron de mi trabajo por acusaciones falsas de una compañera. La empresa dice que no puedo demandar, pero tengo pruebas para acabar con todos. Tuve un puesto directivo en una empresa. Le pedí a una empleada que no estaba en un puesto directivo del sexo opuesto que entrara a otra habitación para discutir su rendimiento lejos de otros empleados. Ella estaba pasando por un divorcio y había cometido algunos errores, y aunque no quería avergonzarla, sí quería asegurarme de abordar los errores. Ella lo reconoció y me agradeció. Una hora después, fui escoltado fuera de mi oficina por seguridad y mi jefe me informó que se había presentado una denuncia por acoso y que el protocolo adecuado era suspenderme. Le pregunté cuál era la acusación y me dijeron que necesitaban investigar y que no podían revelarlo. Me aseguraron que no debería llevar mucho tiempo y que si no era culpable de nada, me pagarían por el tiempo suspendido. Volví a preguntar cuál era la acusación y me dijeron que, dado que había una investigación en curso, no se me permitía saberlo, pero si tenían preguntas, se pondrían en contacto conmigo. No estaba contento, pero sabiendo que no había hecho nada malo, dejé el edificio. Más tarde esa noche, recibí una notificación en mi teléfono de que mi contraseña de correo electrónico era incorrecta. Después de 2 días, llamé a mi jefe para pedir una actualización y me dijeron que no estaba disponible, pero que pronto recibiría noticias. Comencé a llamar todos los días y recibí la misma respuesta. Finalmente, recibí una carta por correo informándome que había sido despedido por exhibicionismo y por solicitar favores íntimos a una empleada. La empleada mencionada era la joven a la que había llevado a la habitación lateral. Inmediatamente llamé a mi jefe y me dijeron que no estaba disponible y que el asunto estaba cerrado. Mi amigo, el técnico de IT, Tecnología de la Información, me envió un mensaje en Facebook preguntando qué había pasado, ya que le habían dicho que desactivara mis cuentas. Cuando le conté toda la historia, él respondió: «La llevaste a la habitación X, amigo. Hay una cámara de seguridad ahí. Tenemos cosas importantes ahí, por lo que siempre tenemos la cámara encendida». Efectivamente, él obtuvo las imágenes, y ahí estoy yo sosteniendo un montón de papeles, señalándolos y manteniendo mis pantalones puestos todo el tiempo. Dejé un mensaje para mi jefe diciendo que el supuesto incidente ocurrió en una habitación con vigilancia y que contactaría a un abogado y citaría el registro de video como prueba. Recibí una llamada 15 minutos después pidiéndome que participara en una conferencia telefónica con él y Recursos Humanos. La conferencia transcurrió como se esperaba. Ellos no se habían dado cuenta de que había ocurrido en una habitación con vigilancia. Tienen una política de tolerancia cero que deben cumplir. Uno no puede ser demasiado cuidadoso en estos tiempos. Lamentan que esto no haya salido a la luz antes. Ya me han reemplazado, y como no sería justo despedir a mi reemplazo, ya que no ha hecho nada malo, no tienen un puesto para ofrecerme de vuelta. Sin embargo, como gesto de buena voluntad, van a pagarme durante mi suspensión, cambiarán mi expediente para que se indique que renuncié voluntariamente y me proporcionarán una buena referencia. Les respondí que eso no era aceptable. Han hecho una acusación falsa en mi contra, ocultaron información vital que yo fácilmente podría haber refutado, se negaron a atender mis llamadas y fallaron por completo en su propia investigación al no revisar las imágenes de video que me hubieran exonerado de inmediato. Me preguntaron qué consideraba justo. Les dije que podrían despedir inmediatamente a la empleada que hizo la acusación y darme mi trabajo de vuelta o pagarme un salario correspondiente a un año adicional, además de lo que se me ofreció. Mi jefe dijo que no podía discutir sobre otro empleado conmigo y que ninguna de esas opciones era factible. Las únicas opciones que tengo son las que ya se me ofrecieron. Respondí que las opciones que ofrecí son la única forma en que no voy a demandar a la empresa junto con la empleada. Mi jefe respondió que firmé un acuerdo cuando fui contratado por primera vez en el que decía que llevaría todas las disputas a través de arbitraje y que renunciaba a mi derecho de demandar a la empresa. No recuerdo haber firmado el acuerdo y no lo he visto, pero al parecer dice que llevaré todas las disputas a arbitraje, que pagaré los costos del arbitraje y que aceptaré la decisión del arbitraje. Él afirmó que no me iría mejor en el arbitraje de lo que ya me han ofrecido y que perdería dinero para cubrir el costo del arbitraje. Siento que me están intimidando aquí, y no creo que hubieran programado una conferencia telefónica con tanta prontitud si no pensaran que la empresa es vulnerable a una demanda. Estoy esperando una llamada de varios abogados laborales. Tengo un caso. Estoy equivocado al sentir que esto es inaceptable. Actualización 1. Han sucedido muchas cosas en las últimas semanas. Un amigo mío en otra empresa, después de enterarse de lo que sucedió, me dijo que su empresa tenía una vacante. Solicité, hice una entrevista y al final el gerente me preguntó cómo me gustaba que me llamara. 2 días después, recibí una llamada diciendo que habían elegido a otro candidato. Mi amigo me admitió que había recibido algunas críticas por recomendarme. Aparentemente, Recursos Humanos había trabajado con uno de los empleados de mi antigua empresa y llamaron al empleado para preguntarle qué pasaba conmigo, a lo que el empleado respondió: fue despedido por agredir y acosar físicamente a una subordinada. Creo que incluso enfrentará cargos penales. Literalmente estoy llorando mientras escribo esto, es una pesadilla que no termina. En resumen, perdí los estribos, llamé a mi antigua empresa, mi jefe no quiso hablar conmigo.
un abogado redactó una carta de exigencia y la envió. Teníamos otra conferencia telefónica programada. Una vez más, lamentan que un empleado haya proporcionado una referencia fuera de los canales prescritos. Han dado instrucciones al empleado sobre la forma correcta de manejar tales solicitudes. Mi abogado les informó que, además del despido improcedente, agregaríamos difamación a nuestra demanda contra ellos. Insisten en que no han violado ninguna ley y que no pueden controlar las acciones de un empleado que va en contra de la política de la empresa. Así que estamos en un punto muerto, o avanzo contra ellos o me retiro. En este momento, estoy dispuesto a llevar esto a los tribunales. Intenté tomar el camino correcto e ir a otro lugar, pero ellos están lamentando muchas cosas que me han hecho sin tomar ninguna medida para corregirlo. Casi lo olvido, unos días después de mi última publicación, me enviaron un paquete de documentos, notificaciones estándar de confidencialidad, cobra y una copia en blanco del acuerdo de arbitraje para que lo firme. ¿Por qué en blanco?, te preguntas. Bueno, parece que alguien se equivocó. No estaban haciendo que la gente firmara cuando fui contratado y Recursos Humanos nunca se molestó en hacerme firmar el acuerdo cuando trabajé allí. Por supuesto, no he firmado nada de lo que me enviaron, incluido ese acuerdo. Consideré aceptar el arbitraje si ellos pagaban los costos y yo tenía aprobación sobre quién sería seleccionado, pero mi abogado me aconsejó que no lo hiciera. Desearía tener mejores noticias que reportar. Las cosas no son tan desesperadas como parecían al principio, pero tampoco se solucionan fácilmente. Respecto al empleado que hizo la acusación, sé que están ansiosos por saber, pero en este punto no puedo comentar sobre lo que está sucediendo allí. Gracias por todos los consejos y el apoyo hasta ahora. Prometo actualizar cuando todo se resuelva, si no antes, tanto como pueda. Actualización final. Todo se ha resuelto y he querido darles una actualización, pero tuve que esperar a que mi abogado me diera el visto bueno para hablar de las cosas. Entonces, empecemos desde el principio. Llevé a uno de mis subordinados directos, Débora, a otra habitación para hablar sobre algunos errores que había cometido, pero no la discipliné más. Después de eso, ella fue a ver a Joyce, una de las gerentes por encima de mí pero que no estaba en mi línea directa de reporte, equivalente a mi jefe en términos de estructura de reporte. Cuando Joyce escuchó que había llevado a Débora a otra habitación sin testigos, le dijo que eso era poco profesional. Al parecer, sus palabras exactas fueron, ¿sabes? Podrías acusarlo de comportamiento inapropiado contigo y yo no tendría más opción que creerte. Esto se repitió varias veces, haciendo énfasis en no tener otra opción. Luego, Joyce le preguntó a Débora si yo me había comportado de manera inapropiada con ella, diciendo, solo volverá a suceder si no hablas ahora. Si lo haces ahora, podemos tomar medidas. Tomando la indirecta bastante clara de Joyce, Débora me acusó de haberme expuesto ante ella y me pusieron en licencia pendiente de una investigación. Joyce envió inmediatamente un correo electrónico diciendo que nadie, excepto la secretaria, debía hablar conmigo sin la presencia de un abogado y le dijo a Paul, el empleado de IT, Tecnología de la Información, que desactivara mi acceso. James, mi jefe, recibió un currículum de Terry, una empleada del departamento de Joyce, solicitando mi puesto antes del cierre del día, y fue contratada. Paul y yo hablamos, él me proporcionó un video que demostraba mi inocencia. La empresa continuó ignorándome y se negó a hablar conmigo. Cuando finalmente lo hicieron, intentaron obligarme a someterme a arbitraje y firmar retroactivamente un acuerdo de arbitraje. Decidí aceptar las pérdidas, encontré otro trabajo y estaba listo para seguir adelante. Sandy, una empleada del departamento de Joyce, rompió el protocolo, habló con Recursos Humanos en la nueva empresa y les dijo que yo había agredido físicamente e íntimamente a una subordinada, lo que me costó el trabajo. Así que eso nos pone al día. Mi abogado y yo presentamos una demanda civil contra la empresa y Débora. Supongo que te preguntarás cómo sé todo lo anterior. Bueno, la buena y vieja Joyce dijo que protegería a Débora si ella se presentaba. Desafortunadamente, eso solo se extendía a su empleo. Cuando se la mencionó individualmente en esta demanda, la empresa le dijo que no le proporcionarían un abogado. Al darse cuenta de que tendría que poner su casa como garantía, estuvo dispuesta a culpar a Joyce. Joyce fue a ver a Paul, el empleado de IT, Tecnología de la Información, que era uno de sus subordinados, y le entregó una lista de grabaciones para que fueran borradas de manera procedimental como parte de una limpieza de archivos. Paul señaló que el incidente conmigo estaba en esa lista y era parte de una investigación en curso. Joyce le dijo que ya no era necesario y que procediera a borrar. Él se negó, citando el hecho de que todavía se solicitaría en caso de que la demanda avanzara. Ella le ordenó que empacara sus cosas, ya que estaba siendo despedido por insubordinación. Él llamó al abogado de la empresa e informó lo sucedido. La secuela. Varias cosas sucedieron al mismo tiempo, así que trataré de mantenerlas en orden cronológico. El abogado de Débora se puso en contacto con el mío y declaró que, a condición de que yo retirara la demanda, ella admitiría que mintió y explicaría lo que sucedió tras bambalinas. Dana, la abogada de la empresa, recibió la llamada de mi abogado con los detalles de Débora poco después de haber hablado con Paul sobre su despido por negarse a destruir evidencia. Débora y Joyce fueron despedidas por causa justa ese día.
Le dijeron a Paul que su trabajo estaba a salvo. Mi abogado recibió una llamada en la que dejaron claro que la empresa no quería que esto fuera más lejos y querían hablar de un acuerdo. No entraré en todos los detalles, pero puedo decir lo siguiente: me ofrecieron recuperar mi trabajo con un aumento muy justo, recibí el pago retroactivo desde la fecha de suspensión y se ofreció una disculpa pública desde los niveles más altos. Terry ahora trabaja en el antiguo puesto de Joyce, es una persona increíblemente comprensiva y se sintió horrorizada cuando se enteró de lo sucedido. James y yo estamos bien ahora, y él personalmente se disculpó por no haberme defendido. Esta probablemente sea mi última actualización. Todavía hay una batalla legal en curso, pero no puedo hablar mucho sobre eso. Gracias por todo su apoyo y aliento. Ustedes son geniales. Comentarios. U/Anónimo 1. Wow, qué historia. No puedo creer todo lo que te ha pasado por una falsa acusación. Es increíble cómo una sola mentira puede causar tanto daño y cómo una empresa puede actuar tan cobardemente para encubrir sus propios errores. Es indignante que en lugar de investigar adecuadamente y apoyar a sus empleados, decidieron cortar y joderte aún más, e incluso arruinarte la oportunidad en el nuevo trabajo. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.